Hace un tiempo, una chica española llamada Noelia Castillo Ramos, en marzo de este año, una chica de 25 años, ganó una batalla judicial y logró que le dieran la eutanasia en España. Esta chica tenía un problema de cuadriplegia, había sufrido abuso sexual, violación, había entrado en una depresión. Pidió la eutanasia por estar sufriendo la depresión y por estar sufriendo dolores físicos debido a su cuadriplegia. Bueno, y este caso salió a la luz en España y salió a la luz en el mundo y trajo de vuelta el tema de la eutanasia. Miriam Esquivel Ublich escribió algo sobre el tema en sus redes y por eso queremos hablar con ella. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo andás? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Lo primero que se me ocurre preguntarte, Miriam, vos que sos psicoanalista, es, ¿la depresión es un elemento válido para pedir la eutanasia? Mira, específicamente en este caso, como bien mencionaste, no se trata solo de una cuestión de trastorno mental. Un poco mi disparador para esa publicación tenía que ver con poner el foco en los trastornos mentales, pero de base, en este caso, también había una situación física. Digamos que la ley, por lo pronto lo que es la ley española, porque en nuestro caso nosotros no tenemos una ley de eutanasia activa, nosotros tenemos una ley de derechos del paciente que se estableció en 2012, que comúnmente se la llama ley de muerte digna, que lo que permite es que si vos estás atravesando el estadio terminal de una enfermedad o esa enfermedad es irreversible o incurable, tenés el derecho de rechazar procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial, retiros de soporte vital y demás, pero no puede haber una acción activa por parte de un médico que obstaculice con eso. Ahora, volviendo a lo que vos me preguntabas, no sería solo tener depresión una condición para pedir este recurso, que en España sí existe. Por ejemplo, en España, una de las condiciones para solicitar la eutanasia es que la persona sufra algún tipo de enfermedad grave e incurable o un padecimiento que sea grave, crónico e imposibilitante y que le genere un sufrimiento constante e intolerable. Pero además de todo eso, hay un equipo médico que tiene que corroborar con junta médica que todas esas condiciones están dadas y que además la persona es consciente y es voluntario eso que está pidiendo. Claro. Claro, vos ahí aclarabas que en la Argentina no existe esto, existe la posibilidad, como bien vos decías, de que no hagan nada sobre vos, pero no provocar la muerte. Exactamente. Y por otro lado tenemos, creo que es de 2022, una ley de cuidados paliativos que lo que habilita es a prácticas que permitan prevenir y aliviar el sufrimiento más desde un punto de vista físico, psíquico y social y hasta espiritual, podríamos decir, de las personas que están gravemente enfermas. Por ejemplo, que les den algún tipo de alivio farmacológico. Pero lo mismo, no es el objetivo que esa persona termine con su vida, sino que en el tránsito del desarrollo y el desenlace de ese padecimiento no sufra. Yo me acuerdo también en España el tema de Ramón Sampedro, que después llegó a una película que se llama Mar Adentro, que es protagonizada por Javier Bardem. Esta película está hecha sobre un caso real, alguien que no pudo lograr la eutanasia y que lo hizo de forma clandestina, ¿no? Este caso de Ramón Sampedro, pero esto fue ya hace más de 20 y pico de años, ¿no? Claro, pero fíjate esto, ¿no? Que la eutanasia es legal en España desde 2021, claro, por lo cual exacto. me atrevo a decir que probablemente que un film presente esa temática, la plantee como algo a problematizar, probablemente colaboró con que el tema esté en agenda, porque una cuestión que ayer mientras volvía a releer algunas cuestiones para charlar con ustedes, me fijaba, es que en Argentina, hoy por hoy, la cuestión de la eutanasia no está en agenda. Hay varias cuestiones que resuenan cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué? No, si bien hay 3 proyectos actualmente de ley que vienen de diferentes marcos políticos partidarios,
nunca termina siendo algo que se aborde. Y una de las cuestiones es que hay todavía alrededor de esta temática algo que nos compromete o que nos interpela desde el lugar religioso en algunos casos, Claro, desde el lugar espiritual en otros, de cuestiones sociales. Bueno, ¿quién va a llevar adelante esta medida? Porque los médicos también pueden objetar su conciencia, decir, bueno, yo no quiero llevar adelante este procedimiento. Sí, pero es como en el caso del aborto, digamos, si bien existe esto de la cláusula de la conciencia que puede alegar un médico, sí la salud pública debe asegurar que en un hospital público, en cada una de las ciudades o los que atienden ciertos sectores, haya por lo menos alguien que lo garantice. En esto podría ser de la misma manera, ¿no? Si bien Sí. un médico puede negarse en forma individual, bueno, vos no me lo vas a hacer, pero alguien dentro de un hospital público me lo tiene que hacer. Sí, comparto totalmente. No quiero abrir otra ventana para otro tema, pero hace muy poquito se dio una situación de un caso de una nena, que si mal no recuerdo es de Santiago del Estero, que le tuvieron que realizar, por producto de una violación, queda embarazada, ella pide, junto con su madre, la interrupción voluntaria del aborto, que ya estaba contemplada previo a esta legislación, o sea, previo a la ley que habilita, porque había, ¿no? Ya tenía... Claro, había otras razones por las cuales se podría abortar antes de la ley, ¿no? Exactamente, que uno de esos casos tenía que ver con la violación y, insisto con esto, acá estamos hablando de una menor de edad. Claro. Y fue tanto las vueltas que le dieron en Santiago del Estero que, bueno, la madre encontró vía una organización la posibilidad de hacerlo acá. Bueno, se generó mucha polémica alrededor de eso. Y uno escucha, no lo voy a llevar a datos porque honestamente no te lo puedo dar con datos estadísticos, pero sí se sigue escuchando mucho que la cuestión del aborto genera una mirada social punitivista y que muchas veces las mujeres que se acercan se encuentran con esto, ¿no? Desde de querer por ahí ser disociadas de su idea y un poco, bueno, fíjate que hay otras alternativas, y por otro lado de esto de que empiezan a circular de institución en institución porque no se cumple con esto de que tenga que haber, ¿no?, un médico que asista. Probablemente en el ámbito de la institución pública, que muchas veces está bastante más separado de lo religioso, esto ocurra de otra manera, pero cuando uno lo piensa en el ámbito privado, de clínicas privadas, aparece este condimento de tratar de que la persona tome otra decisión. No sé si la conoces a la psicoanalista y profesora de filosofía Leonor Silvestri. Sí. Bien, ella tira allí en su... Yo la sigo por las redes, a ver, sus análisis me parecen interesantes a veces, pero ella tira un tema con respecto a esto que pasó con Noelia Castillo Ramos, que dice, el mensaje puede ser peligroso en el sentido de con discapacidad no vale la pena la vida. Sí, muy interesante esa perspectiva. De hecho, creo que mucho del debate que se generó tenía que ver con dos instancias. Por un lado, esto que vos mencionás, bueno, yo tengo una discapacidad y entonces mi vida no vale y pido la eutanasia. Y por otro lado, bueno, alguien que tiene una depresión, también hay personas que atraviesan depresiones por ahí de años, que van lidiando con la sintomatología, con los efectos de la depresión, y que han formado familias y que hoy se encuentran con un proyecto. A mí me parece que tomar un caso y transformarlo, generalizarlo o transformarlo en esto tiene que ser siempre así, es peligroso. En el caso particular de Noelia, que hay información, muy poquita información, porque ella dio una última nota a El País, y después eso se fue replicando, pero uno lo que lee de su historia es que es una historia que está muy atravesada por un montón de factores. Hay una cuestión con su familia, porque ella se cría en un centro de atención o de cuidados para niños. Está este evento que vos mencionaste de una violación, de un abuso sexual múltiple que nunca llega a ser denunciado. Tampoco se sabe muy bien
El por qué, también entendemos que denunciar este tipo de hechos sigue siendo hasta el día de hoy algo que pone a la víctima en un lugar de ser juzgada, por lo cual muchas víctimas eligen no denunciar. Y por otro lado, una depresión que a ella la venía padeciendo incluso antes de esta paraplegia, que la deja con un 75% de discapacidad, lo cual hacía que ella no pudiera manejarse por sí sola. En otros documentos que yo leí hablaban de una discapacidad certificada del 97%, claro. Además de un diagnóstico adicional que hacía que su vida diaria, ¿no?, fuera bastante más difícil y bastante más padecida que quizás otras discapacidades. Pero me parece muy relevante esto que mencionas, porque sí, el mensaje no debería ser: si tenés depresión o si tenés una discapacidad, la única salida es esta, porque hay un montón de otras alternativas, afortunadamente. Sí, sobre todo, bueno, la tarea de ustedes, de los psicoanalistas, ¿no? Digamos, en el sentido de que ustedes, cuando se les presenta a alguien en el consultorio que tiene depresión, la idea es salir adelante. Sí, abordar ese padecimiento, claro, y ver qué de lo que ese sujeto, de lo que esa persona trae, uno puede valorizar, retomar. Por supuesto, como en todo tratamiento psicológico, siempre hay cosas, ¿no?, para modificar, para revisar, pero cuando alguien viene sin ese deseo, no, sin eso que movilice el sentido de la vida. Yo muchas veces doy salud y adolescencia en secundaria y muchas veces trabajo esto de, bueno, ¿qué es lo que hace que ustedes vengan al colegio? Porque los adolescentes en realidad no quieren ir al colegio. Entonces aparece algo ahí del orden del sentido: están mis amigos, me divierto. Bueno, eso es lo que nos sostiene a diario a todos. Exacto. Algún sentido más o menos chico o grande que encontramos en nuestra vida, algún proyecto. Cuando eso desaparece, que es lo que se observa en las depresiones, salvando las distancias, que hay diferentes tipos de depresiones. Hay algunas que tienen que ver con que directamente no se genera un neurotransmisor, y el hecho de que ese neurotransmisor no se genere hace que esa persona necesite medicación y además su terapia. O depresiones que son muy profundas, que necesitan sí o sí de la intervención farmacológica. Pero digo, el sentido cuando cae lleva a estos estados depresivos. Entonces, volver a encontrar, a lividizar, dirían desde el psicoanálisis, lleva a un trabajo, ¿no?, que el sentido vuelva a aparecer. Esto que hablabas anteriormente, ¿no?, de todas las razones que podía tener Noelia Castillo Ramos para llegar a este pedido, tiene que ver con esto de muchas veces la sociedad, el Estado, aparecen con el dedo acusador a ciertas situaciones, pero no aparecieron antes para que no llegues a ese momento, ¿no? Sí, hay una cuestión con el huevo y la gallina, claro, porque muchas veces, como bien vos decís, nos encontramos con la situación y entonces es esta mirada muy de la época, muy clima de la época, individualista, de bueno, esta persona no hizo lo suficiente para, claro, y entonces cae la culpa sobre la persona y no sobre las condiciones materiales, exacto, y económicas que hay alrededor de las posibilidades, porque es muy fácil hablar desde clase media, clase trabajadora, y clase trabajadora te digo que hasta ahí, pero es muy fácil hablar cuando vos tenés posibilidades de acceder a un tratamiento. Pero pensemos en una persona hoy que quizás, no sé, no llega a fin de mes, no le gusta su trabajo, tiene problemáticas familiares, porque muchas veces todos esos factores terminan haciendo, sí, que uno se enoje con los que tiene más cerca. Sí. No puede acceder a tratamiento. ¿Hay dispositivos? Sí, hay dispositivos, pero también muchos de esos dispositivos en el plazo de estos años se han ido, no han tenido suficiente presupuesto, entonces se han ido desarmando y no hay, para la demanda de lo que lo público exige, capacidad. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué hace esa persona con su padecimiento? Lamentablemente, yo soy de Mar del Plata, pero escucho mucho de lo que pasa en Capital Federal. Cada 2 por 3 escuchás a alguien que se suicidó en las vías del tren. Sí. Y uno puede pensar que, por supuesto, en el orden de alguien que se termina suicidando puede haber un trastorno de base y que no necesariamente tenga que ver con las condiciones sociales, económicas o políticas de un país, pero también lo que nos muestran los datos es que cuanto mejores condiciones de vida
hay en un país, cuanto mejor es la calidad de vida, mejor la pasan las personas. Y es más fácil encontrarle sentido. Sí, alguien podría decir que en los países de Europa del Norte también el suicidio es alto, como en Suecia, y sin embargo pareciera que la vida está solucionada, pero ahí se puede producir otra cosa. No, al tener todo tan solucionado, se me caen las expectativas de hacer algo, ¿no? Sí, y es esto, incluso en ese ejemplo que traes, muchas veces lo que se piensa es en el tipo de sociedades, ¿no? Por ahí sociedades donde yo recuerdo un ex compañero de la secundaria, ingeniero en sistemas, que se fue a trabajar en su momento a Estocolmo, y entonces él lo que decía es, vos no podías caer en la casa de un compañero de trabajo, che, paso a tomar unos mates, paso a tomarme un café. Todo eso se organiza previamente. Y además no meten a cualquiera en sus casas, ¿no? Tiene que ser gente que vos conozcas, que sea cercana. Entonces, ¿dónde se terminaban generando los lazos sociales de quienes habían migrado? Y con latinoamericanos, con argentinos, digo, ¿no? Lo más cercano con argentinos, pero después si no había argentinos, con latinoamericanos. ¿Por qué? Porque hay algo, ¿no? de nuestra forma de establecer el lazo social que es más cercana. Muchas veces, en estos países lo que se observa es, bueno, las condiciones económicas están bien, las condiciones materiales están bien, el lazo social es lo que por ahí tambalea. Miriam, la última, esto de la eutanasia y este tema trae de vuelta un tema, quizás porque estoy muy psicoanalizado, que es que la enfermedad mental no es una cuestión de voluntad como muchas veces piensan algunos, ¿no? Dale, metele, dale, ¿por qué vas a estar mal? Dale, mirá, tenés tantas cosas en tu vida, y eso no tiene nada que ver ni con el entorno muchas veces de levantarte, sino con otra cosa, no es un tema de voluntad. Esto hay que reafirmarlo todos los días, que se entienda que la enfermedad mental no es un tema de voluntad. Sí, y mira, en lo que es mi práctica profesional en particular, yo me he encontrado muchas veces con pacientes atravesando depresión que lo más complejo era que la familia entendiera que no era una cuestión de voluntad. Entonces, digo, si una persona se encuentra atravesando un padecimiento y su marco familiar, su marco afectivo más cercano no logra comprender que eso no es algo que la persona está eligiendo, sino que es algo que la persona está atravesando, y que, por supuesto, que lo ideal sería que esa persona tome las herramientas que tiene y entonces intente modificarlo. Pero esto que te señalaba antes, hay depresiones, por ejemplo, que tienen que ver con que no se produce el neurotransmisor necesario para. Claro. Y ahí es como, olvídate de la cuestión de la voluntad, pero a la vez hay situaciones de orden traumático, situaciones que arrasan con la vida. Yo no soy madre, pero digo, la pérdida de un hijo para un padre o una madre son situaciones muy difíciles de operar desde la voluntad. Por supuesto, insisto con esto, hay que buscar que esa persona vuelva a encontrarle un sentido a la vida. De hecho, muchos de los estudios de la resiliencia surgen a propósito de observar qué pasaba con esos padres o esas madres que habían perdido hijos y cómo, de alguna manera, encontraban una forma saludable de volver a existir en este mundo. Pero sí es importante esto que vos decís, los trastornos mentales no son cuestión de voluntad, implican un esfuerzo, implican un costo para ese sujeto que atraviesa un tratamiento, sí, por supuesto, pero no es solo eso. Digo, si esa persona no tiene un contexto que acompañe, no tiene un trabajo que tenga en cuenta que eso es una problemática, no desandamos y desarmamos los mitos que hay alrededor de la salud mental, los prejuicios que todavía hay sobre las personas que van al psicólogo, porque todavía existen. Bueno, si no acomodamos eso, va a ser imposible que una persona pueda en un tratamiento obtener resultados para tranquilamente tener una vida común y corriente. No te digo una vida excelente, porque también, y vos que decís psicoanálisis, una cosa que incorpora el psicoanálisis es esta idea de es imposible la totalidad, la cosa completa de voy a ser feliz para siempre. Pero sí sostener en esos momentos donde tenemos ciertos vaivenes, sostener recursos y sostener una vida que nos permita encontrar algo de lo gratificante entre tanto caos.